Señoras y señores, el Instituto Politécnico Nacional, en el marco de su 80 aniversario y los 100 años de nuestra querida ESIME, les da la más cordial y cálida bienvenida al primer seminario informativo que ofrece la Universidad de Harvard en el Instituto Politécnico Nacional. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos. Con la digna representación de la doctora Mireya Saraí García Vázquez, coordinadora de cooperación académica, se encuentra con nosotros el maestro Alan García Betancourt, jefe de la División de Gestión de la Cooperación del Instituto Politécnico Nacional. Es un agrado recibir a la maestra Patricia Villarreal Vidales, directora ejecutiva de la Fundación México en Harvard AC. Saludamos con gusto a John Ashland, representante de Graduate School of Design. Bienvenido. Recibimos también a Matt Clemons, representante de Harvard Kennedy School. Y le doy la palabra a Matt Clemons, quien les va a hablar acerca de los programas de la escuela de gobierno. Thanks for coming. You guys excited to be here? All right, I'm excited to be here. I love Mexico. This is my 4th year in a row. I like it very much as I travel. So you're going to have to listen to me in English today. But when you attend the Kennedy School, all of our classes are going to be in English, so this is good preparation. So again, my name is Matt Clemons. I'm the Director of Admissions at the Kennedy School. You see an address up here, the admissions at hks.harvard.edu. I am happy to send this presentation to you. They're all millionaires, right? You guys, I was told that when I came here, all of you had lots of money. Am I wrong? Okay. So I like to start with this slide just to give you an example that Harvard is a place that is attainable. On the top of the screen, you can't really read it very well, I don't think, but it's a Dairy Queen, those who apply, but you don't know unless you try. So don't let the name Harvard scare you. That's another reason why I grow my hair very long. I want people not to be scared by Harvard. It's this place full of people who work hard, who take the opportunity to apply and end up doing really good things in the world. John F. Kennedy said, "Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country." So the Kennedy School's mission is public service. We are training leaders to solve problems is ultimately what we are all about. So when we bring you to the Kennedy School, it's a very professional... Mucho más de una beca. Ahora, aquí como pueden ver, el apoyo aproximado este año fue de casi $22,000 y esto puede subir hasta un 5% de acuerdo a la necesidad del estudiante. Todos nuestros financiamientos son con base a necesidad económica. Tienen que solicitar un año antes de que sean o soliciten el programa al cual quieren ingresar. Tenemos muchos programas, voy a hablar un poco de algunos. Arquitectura y arquitectura, bueno, arquitectura es lo más conocida, ¿no? Planeación urbana, la gente ya tiene más o menos lo que es planeación. Arquitectura de paisaje es una carrera bastante interesante, especialmente por zonas del mundo donde el pueblo tiene cierta conexión cultural con la tierra. Se trata de espacios públicos, ¿no? No es jardinería, no es adorno, ¿no? Que uno puede pensar que primero hay que planear del paisaje y luego pones edificios y infraestructura donde debe estar, ¿no? Pero quiero un poco sobre nuestro más nuevo programa en Harvard, que es the Master in Design Engineering, que está pensando, ese es el único programa en el GSD que no se trata mayoría de su tiempo en el entorno construido, ¿no?
Design Engineering está pensando más en situaciones sociales mundiales. Este año el tema en que están investigando es de flujo de alimentación, del proceso de alimentación del mundo. Enseñando en escuelas urbanismo como tema obligatorio por el siglo XXII, ¿no? Inmobiliaria. El programa de inmobiliaria en Harvard no está basado en la escuela de negocios, está basada en la escuela de diseño. Y esto significa algo, ¿no? Que no es simplemente, vivienda no es simplemente una herramienta fiscal para guardar dinero. Es un sitio para vivir, es un sitio para sobrevivir. Which has 1 year, and then the second year they you can choose. And on the other hand, you have one which is from 1 year. But I'm wondering if just 1 year means a PhD. It's pretty typical for a PhD program. So when I was referencing the 1 year flexible program, that's a kind of an executive full-time master's program where you get to choose your own curriculum, largely based on the fact that you have a lot of professional experience. So you've already developed some of the tools and you've displayed them in the workplace, and so we're not going to require you to complete a core curriculum like a 2-year student. Does that clarify things? Okay, great. Cuesta dinero, pero tienen también webinars y cosas en línea que son gratuitos. De hecho, métanse a la página, el 13 va a haber uno, y nada más busquen como esto, escolástica, becas, México para el extranjero, y ahí pueden obtener información. Y también es importante algo que mencionó John, el GRE lo pueden tomar y el GMAT en México, pero no hay tantas fechas como en Estados Unidos. Entonces sí tienen que planear con anticipación, registrarse y ver cuáles son las fechas disponibles, porque allá lo puedes tomar casi que cada día. Aquí no, son como varias fechas al año y quieres darte oportunidad para poderlo tomar varias veces si necesitas, ¿no? Porque finalmente te van a tomar el puntaje más alto que obtengas. Entonces muchas veces nos pasa que a la primera vez no nos va tan bien por el nervio, el estrés, etcétera, y ya la segunda vez te va mejor. Entonces que te dé suficiente tiempo para tomarlo por 2 veces y para que todavía estés a tiempo de mandar tu solicitud para la fecha que ellos indican. Okay. 1 to 2 year period in which you're allowed to practice what you were taught in school. However, if you go by the Schoolbright scholarship, I believe there's you have an L1 visa in process, so you have to come back. And I don't know if the COMEX's, which is the Schoolbright program here for Mexico, allows you to do this OPT without or before coming back to Mexico. Take the test. You know, that's not an effective strategy for taking the test, especially the GRE. Tests in general like this, it's not an effective strategy. I can see taking the TOEFL a second time if you took it a year and a half ago and you had opportunities to speak English for a year and a half and now it will be better. That's fine. But in general, with standardized tests, you want to focus, study, get the score, and never look at it again. Well, first of all, on behalf of my Secretary of Extension and Social Inclusion, Francisco Plata, and my coordinator for academic cooperation, Mireya Garcia, I would like to welcome you, John, Matt, Patricia, to the Instituto Politécnico Nacional. Nuestra casa es su casa. It's a reflection of our commitment. Well, once again, thank you so much. Ahora me dirijo a la comunidad politécnica. Estos seminarios seguirán dándose a partir, este es el primero de muchos seminarios que vamos a seguir implementando en la coordinación de cooperación académica. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que representantes de las propias universidades vengan a ustedes y conozcan de primera mano todo ese conocimiento, toda la oferta académica de alto valor. Sin más por el momento, doy por concluida esta sesión y los esperamos en la sesión de la tarde, continuando con este primer seminario informativo de la Universidad de Harvard
en el Instituto Politécnico Nacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes.